Ministro de Estado, ex diputado de este país, está aquí en nuestra cabina. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estuviste ayer en la asamblea, ¿no? En la comisión. Estuve Antes de ayer, ayer. ¿no? Antes de Hace ayer. ¿Cómo le fue? ¿Cómo siente que le fue? ¿Cuál fue el ambiente que pudo percibir ahí? Bueno, yo siento que al final creo que para serle franco, profesor, yo creo que la metodología es una metodología que estamos viendo entonces lo que está sucediendo en la asamblea. Si la metodología hubiese sido, eso hubiese sido a veces no sirve de nada, pero el llevar un proyecto con tantas variables y que no han sido muy bien explicadas y variables que no han sido entregadas, y eso se lo puedo desmenuzar a lo que usted pregunte de manera más detallada, siento que ocasiona un sinnúmero de confusiones. Y cuando usted abre una mesa que todo el mundo participe o todo el mundo hable o todo el mundo tenga una perspectiva diferente, como que se distrae lo central del proyecto. Entonces, si a mí me pregunta qué yo cuestionaría del proyecto, yo veo tres temas muy particulares, ¿no? Ahí hay un tema de administración, ya hemos probado que la caja no está quebrada, que tiene rentabilidad, que cualquiera empresa que administre, ya empresa pública, en este caso la banca estatal, administre todos estos fondos a un interés no tan cerrado como estableció la ley 51, porque la ley 51 te establece hasta el porcentaje de interés y no a la tasa del mercado. Entonces imagínense 1.000 millones a 1.5% y si tuvieses a 4% de la renta de mercado, entonces ahí tendrías más de 200 millones que no están en este momento. Luego cuando planteas un sistema de capitalización individual, que eso mucha gente me dice, ¿cómo lo explicamos? Bueno, hoy día usted con ese proyecto de ley, lo que usted sume por ejemplo, $1.000, usted está ahorrando mensualmente el 18%, con la nueva ley, el 18% es $180 que usted le entrega, más o menos, que usted le entregaría a la caja del Seguro Social. Cuando usted multiplica eso por 240 cuotas, eso es lo que usted ahorró y después usted tiene que dividir eso entre una expectativa de 20, entre 12 meses, eso le da una renta de reemplazo de menos del 30%. La gente me pregunta, ¿qué es eso de la renta de reemplazo? Bueno, la renta de reemplazo es con lo que tú te jubilas. Hoy día la renta de reemplazo en la ley 51 es del 60%, porque hay un efecto contributivo del Estado que la ley 51 estableció que hasta el 2060 era de $140 millones. Entonces ahí viene un efecto de una recomendación que se dio en el 2019 por parte de la OIT, que el aporte contributivo del Estado debería de ser el 2% del PIB, que eso era más o menos $1.800 millones. Eso no se realizó y ahí vienen los déficits que ya conocemos. Entonces diríamos que esos son como los elementos. Este tema de que si te jubilas a los 65 o a los 60 años, imagínense que la ley le propone en la tabla que allí ponen en el artículo, creo que 170 del proyecto de ley, establece que usted puede trabajar porque usted puede, si usted quiere pensionarse con una mayor pensión, usted entonces puede trabajar, yo venía escuchándolo cuando ustedes estaban ahí, creo que Gonzalo lo decía, no, una persona que, o eras tú, Melissa, una persona que empezó a trabajar a los 18 años, entonces si nosotros lo llevamos o lo proyectamos, esa persona puede acumular 480 cuotas. Entonces eso es un poco como el dulce que te está presentando el proyecto de ley, que entre tú más cuotas depositas al sistema, entonces tienes una probabilidad de una tasa de reemplazo mayor. Pero ni aunque aportes 480 cuotas, que serían 40 años de trabajo, tu tasa de reemplazo en cuanto a $1.000 todavía seguiría siendo de $480, más o menos. Hoy día la tasa de reemplazo por trabajar 20 años o cotizar 20 años
es del 60%. Entonces, esos elementos, y entramos como una torre de Babel. Yo estoy de acuerdo, usted, que la responsabilidad la tiene la Asamblea, pero mire usted que si ese proyecto se hubiese consensuado en elementos más determinantes, porque en el diálogo, en las experiencias de diálogo, existen los diálogos abiertos y existen los diálogos cerrados. Entonces creo que el mecanismo que utilizó la presidencia a través de un diálogo abierto era el momento de las escuchas que estaban haciendo, donde participó todo el mundo y donde se presentaron todos los gremios organizados, tanto de la empresa privada como el sector trabajador, y allí se debió de sacar el primer borrador y luego ir a un diálogo más pequeño, siempre con el modelo tripartito, y poder sacar las conclusiones y llevar un proyecto de ley con elementos o variables más claras o más consensuado a la Asamblea y no tuviésemos en lo que estamos ahora. Por ejemplo, mire el comunicado de ayer. En su cálculo político, pues usted sabe de política, si ese ejercicio se hubiera hecho, no estuviéramos en este nivel de cuestionamiento de crisis. No, porque... No, recuerde cómo fue la experiencia del 2005. La experiencia del 2005. Traumática. Pero se pasó la ley, pero al final hubo... No fue la original. La que se por presentó. eso fue traumática. Sí, pero hubo al final elementos coincidentes y otros elementos que no fueron coincidentes. Entonces, aquí yo sí siento que... Pero Luis Ernesto, mire, yo por ejemplo consecuencia de ello, 15 años más tarde estamos debatiendo yo por lo ejemplo mismo. coincido con lo que dice la Torraca, 100%. Por supuesto que hay que reformar el sistema de pensiones, por supuesto que hay que buscarle mayor rentabilidad a los fondos, el sistema de beneficio definido está quebrado. Muchas de las cosas que dijo Domingo coincido, pero no coincido, por ejemplo, con lo que tú digas, Gonzalo, de que, por ejemplo, por algún sector, hablar de las pensiones de capitalización solidaria, entonces el que hable de ese término es de izquierda. No, eso no es un principio de izquierda, eso es un principio universal. O sea, las pensiones públicas no son igual a las pensiones privadas. Lo que usted, por ejemplo, determina por voluntad propia, si yo voy a establecer mis ahorros dentro de un sistema de ahorro privado, eso es una cosa, pero la seguridad social dentro del sistema público, lo que establece la OIT, por eso existe atención a la niñez, por eso existe atención a la juventud, por eso existen universidades públicas. Porque imagínense que nosotros llegáramos a la teoría de decir cada quien se pague su universidad. Entonces, por eso, y también por eso existe una atención a la población en retiro. Y esa es parte de las políticas públicas que tiene que ejercer un Estado. Y yo termino concluyendo que el problema más profundo que tiene todo lo que estamos discutiendo en base a este tema, que yo me centro en mi especialización y mis estudios en base al programa de IBM, es un problema administrativo que muy bien lo describió Domingo Latorraca, donde tenemos que pensar en mayor rentabilidad de los fondos. Usted no puede tener más de 5.000 millones de dólares en activos en desuso en la Caja del Seguro Social. Eso fue parte de los cuestionamientos que yo le hice al director Mon, porque si tú llegas a una institución, tú también tienes que ser más creativo en poder administrar lo que tú tienes. La cartera de préstamos, si esa cartera de préstamos te da 60 millones de dólares anual, que lo dice un funcionario encargado de ese tema, entonces, ¿por qué la caja no puede también pensarse que puede ser un ente crediticio, pues, o un acreedor en un sistema bien administrado? Y habrán otros elementos que podemos enumerar. Yo creo que del 1981 al 2014, 30 países decidieron optar por el sistema de capitalización individual de pensiones. De esos 30 países, hay 21 que han vuelto al sistema mixto o al sistema solidario y vuelven al principio de que las pensiones en el sistema público, y eso no es un planteamiento de izquierda, ICAR, profesor Melissa, Gonzalo, en el planteamiento público, las pensiones públicas son intergeneracionales.
O sea, usted ¿Qué le significa está diciendo a eso? los jóvenes que le paguen las pensiones a los No, no mayores. estoy diciendo eso. Eso, porque no son sostenibles, Gonzalo. No son sostenibles porque te puse el primer ejemplo. Si tú ganas $1,000, si quieres sacar la calculadora, y de esos $1,000, tú estás pagando $180. 180. Aquí Entonces está. multiplica $180 por 240 cuotas. Son 43.200. Ese es tu capital. Eso fue lo que tú ahorraste. No todas las personas trabajan 25 años o 30 años. Hay ejemplos excepcionales de personas que empiezan a trabajar a los 30 años y al llegar a los 60 años habrán trabajado 35 años. Entonces no acumularon 240 cuotas, acumularon muchas más cuotas. Y si bueno, Entonces, 22 años. ahora eso que tú tienes allí, divídelo en la expectativa del cálculo que nos está haciendo el doctor Mon. Nos está expresando 15, lo puedes dividir en dos maneras, en una expectativa de que tú después de los 65 años vas a gozar 15 años de esa jubilación. Divídelo entre 20 o 20 años, es lo Entre que 15, 2.880. Ok, 2.800. Ahora lo divides entre 12 meses. Entre 12 meses. Ajá. Eso da 240. Esa es tu renta de reemplazo. Eso es lo que voy a cobrar. Con eso es lo que te vas a jubilar. O sea, $2. El que gana $1,000. Y ahí le añades el 7%. Añádaselo. Y si que vivo es el- 92 años. Ajá, ¿eso? entonces viene el tema. 250 Si después que pasan 20 años, 256. ajá, es con eso que te vas a jubilar con la nueva propuesta que nos están presentando de capitalización individual. Y después que tú te agotas, vamos a decir que tú lo agarraste a los 65 años, profesor. Y resulta ser que a los 85 años te lo plantearon en una expectativa de 20 años, porque te lo pueden plantear en expectativa de 15 años. Usaste la fórmula de los 20 años, llegaste a los 85 años y todavía sigues viviendo. Te agotaste y por eso es que también el proyecto te quita el principio vitalicio. La renta, la pensión tiene que ser vitalicia. Entonces, cuando tú llegas a los 85 años y te gastaste toda tu pensión o todo tu ahorro, porque lo promediaste desde los 65 años, entonces tú vas a recibir una pensión no contributiva, que es la solidaria, que es la que establecen ellos de $250. Fíjese que usted me llama la atención que en los argumentos que da, válidos por cierto, don Luis Ernesto, usted no habla de las paramétricas por ningún lado. Y usted trae a colación ciertas mejoras que usted concibe dentro del proyecto, como todos los tenemos. Le pregunto, ¿usted cree que las paramétricas son necesarias? En este proyecto, por eso es que ellos insisten mucho que la edad de jubilación no se está aumentando. No sé si tú te has dado cuenta Sí. que en la línea de comunicación, no sé, y eso ahora viene la parte crítica, profesor, porque aquí uno no sabe quién lleva la línea de comunicación. Si la lleva el Palacio de las Garzas o la está llevando el Seguro Social, porque hay líneas muy contradictorias. Entonces, fíjate tú que ellos dicen, aunque el proyecto lo dice, que no necesariamente se está aumentando la edad de jubilación, porque si tú llegas a los 65 y tú llevas 300 cuotas ya pagadas porque trabajaste 20 años más 10 años más, es decir, que llevas 30 años de estar trabajando y tú decides y que no, yo quiero trabajar 5 años más. Multiplica 5 por 12, serían 60 cuotas más. Entonces diríamos que tú lograste. ¿Y por qué tú quieres llegar a los 70 años todavía trabajando? Porque el mismo sistema te lleva a eso. Te lleva a decir, entre más tú más trabajas, tu ahorro va a aumentar. Entonces, tú vas a dividir 180, lo vas a multiplicar igual, no por 240, vas a multiplicarlo por 360. Yo lo hice hace un rato cuando venía para acá. Lo multipliqué hasta por 480, utilizando el ejemplo de la joven Melissa, que decía el que trabaja de los 18 años, Claro. tiene la expectativa de que puede trabajar 40 años. 40 años serían 400, ayúdenme, 240 por 2, 480 480. cuotas. Entonces yo multiplicaría 180 por 480, me da, no sé, 87,000 por allá. Cuando yo lo divido y le pongo el 7%, la tasa de reemplazo con relación a $1,000 es más o menos 520 o $490. Igual sigue siendo baja. Ahí llegarías al Pero ¿y 60% de la renta de reemplazo actual. Entonces, esos elementos son los que hay que explicar y los que hay que definir. Entonces, yo por eso sí he cuestionado. Yo creo, en estos días escuchaba, no sé si puedo decir el nombre, bueno, escuchaba a una persona que fue diputada independiente en un debate y me pareció interesante lo que ella planteó
de que no es necesariamente que volvamos a un sistema solidario intergeneracional, sino que volvamos a un sistema mixto, donde haya una sola bolsa, donde usted deposite, donde usted se asegure que usted va a tener su pensión asegurada, y lo que le resta, si a usted le hace falta para llegar al 60%, entonces ahí entra el fondo de los 966 millones, que también lo cuestiono, porque no necesariamente tiene que ser de 966 millones. Lo real es que ningún sistema es sostenible. Tiene que haber un elemento contributivo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que yo también creo que podemos propiciar el debate? Busquemos las fuentes de financiamiento de ese fideicomiso, que es lo que recomendó en un principio la OIT, hacer un gran fideicomiso solidario y que ese fideicomiso solidario pudiese sostener la viabilidad del déficit de ambos sistemas. Pero, Ícaro, ya le doy paso. Don Luis Ernesto, usted sabe que las formas de financiamiento de un Estado de manera rápida, expedita, son dos. O sale usted a pedir prestado afuera, una, o usted cambia el gravamen fiscal a eso voy. De Panamá. Ajá. Entonces usted dice, sí, elimina algunas excepciones, aumento impuestos por acá, y empiezo a recoger platica. Pero usted habla de eso, de aumentar impuestos, así sea a bebidas azucaradas, a empresas que más contaminen, eliminar algunas excepciones. Y la gente le dice, no, cero. Bueno, y ahí viene el tema, no sé si entro al tema ya más crítico, ahí es donde viene el tema del presidente, que siento, cuando tú te rodeas de muchos amigos, pueda que te hagan daño o pueda que no te sugieran lo correcto. Entonces, ese segundo elemento que usted acaba de plantear, Gonzalo, yo creo que es el elemento que hace falta. Tiene que haber una reforma fiscal que te permita poder sostener no solamente este tema del fideicomiso, sino otros temas. Y no necesariamente tenemos que ir quizás a un impuesto de consumo, sino que nosotros podríamos analizar. Por ejemplo, aquí en un pasado se impuso, y eso lo tengo en mis propuestas, se impuso un impuesto del 5.5% a todos los juegos de azar, tragamonedas y conexos. Vino la Junta de Control de Juegos y en el pasado administración eso te daba 66 millones de dólares anual. Vino la Junta de Control de Juegos, dijo que, pero aquí todo el mundo no va a los casinos o todo el mundo. Entonces, esos son los impuestos que yo creo que hay que evaluar. Después la ley 51, en el artículo, establece que todas las concesiones de fibras ópticas en materia de telecomunicaciones debe de tasársele un impuesto del 10%. Eso lo está eliminando el proyecto de ley presentado. El tema de las concesiones metálicas y no metálicas. Ya sabemos que metálicas, el 3 de noviembre del 2023 se estableció una moratoria minera. Eso es un tema, pero eso te pudiese dar más de 500 millones de dólares anual. ¿Y por qué no tasas un impuesto a las no metálicas, que son todas las areneras? ¿Por qué una empresa... Acuérdate que no todo el mundo, tú no tienes arenera. Por supuesto. El profesor Cabrera no tiene arenera. Entonces, esos son concesiones. Miren que la palabra es clara. Concesiones que se le da supuestamente a una empresa especializada en poder extraer minerales sin hacer un daño. Hablemos de las areneras, por ejemplo, que sacan arena del mar o las que convierten la piedra en arena. Entonces, a ellas anteriormente también se les tasaba un impuesto del 5.5% adicional. Todo eso son impuestos nuevos, claro, son reformas, son cambios que se van dando, pero no salir con lo que salió ayer la bancada. No. Porque yo creo que y eso no sé si me va a preguntar, pero ese comunicado de ayer pareciese ser que fuese como un mensaje como para el presidente. Porque si el presidente, el capital político que tiene es el partido Alianza y el partido RM, entonces ¿con qué capital político se queda el presidente? Tabla, políticamente les entonces yo siento, que yo no creo que le hayan sacado la tabla, yo lo que creo que le están mandando como un mensaje. Que quieren plata. Pero Ricardo Martinelli acaba de trinar. No sé qué, pero no es un buen mensaje. Y yo creo que en este momento lo que nosotros queremos es paz social, lo que queremos es construir, lo que queremos es resolver un problema. Y para resolver ese problema
tienen que haber mensajes claros. A ver, licenciado Carles, el decir no al aumento de la edad de jubilación y no a más impuestos, o sea, son acciones populistas. O sea, es darle al país lo que quiere escuchar. ¿O me equivoco? Por eso te digo, lo que decía Gonzalo, yo creo que sí hay que determinar una reforma fiscal. Hay que sacar la plata y no tiene que salir la plata. Pero bueno, por eso te estoy dando algunas actividades económicas, pero vienen entonces los intereses. Entonces ahí viene un poco el presidente. O sea, el presidente, el ministro Chapman, el ministro de Economía, y el director Mon. Esas tres personas saben que de esos tres pilares hay un pilar contributivo que tienen que entrar el Estado. Ese pilar contributivo del Estado, ellos definieron en un artículo que el Estado hará el esfuerzo para que anualmente se puedan conseguir, pues, o pueda ingresar a ese fondo 966 millones. Hará el esfuerzo. Entonces, eso no es determinante, eso más bien es un artículo como de incertidumbre. Y ahí entonces, donde tú podrías señalar 15, 10 o 12 acciones, las empresas públicas. Yo, como el profesor dice, bueno, haber sido ministro me da una amplitud. Tocumen S.A. Tocumen S.A. no es una empresa que genera pérdidas, es una empresa que genera ganancias al Estado. Entonces, de Tocumen S.A., si lo que él puede ingresar al presupuesto son 245 millones de dólares, ¿por qué Tocumen S.A.? Es que lo que estamos haciendo con el canal. Lo que la ley está haciendo con el canal es decirle que de los excedentes que va a recibir el canal, 300 millones de dólares van para ese fondo. Entonces, ¿por qué no también agarrar las 12 empresas públicas y ponerle a cada una que va a meter al fondo 10 millones de dólares para que sean 220? Algunos me pueden decir, pero es que las pensiones en Panamá no son universales, porque solo el 47% de la población trabajadora, es decir, la población ocupada, solo el 47% recibe pensiones. Sí. Pero también nosotros tenemos que pensar en llegar a que las pensiones sean un elemento universal, como lo quieren incluir a través del programa 120 a los 65. Tema complejo, ¿verdad? Todo esto. Sí, hay que sacar la plata, de algún lado hay que sacarla. Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho acá, con el tema del aumento de impuestos. Más que el aumento de impuestos es una reforma tributaria y fiscal. Ambas dos sí se pueden. Y eso no quiere decir, y siempre lo he explicado acá, con un aumento del ITMS necesariamente. Usted puede cambiar la política de renta, usted puede gravar a las empresas que contaminen más. Los ejemplos que acabamos de traer a colación. Usted fue ministro de Trabajo. Y usted sabe que la mano de obra de Panamá es alta cuando nosotros comparamos con los vecinos. Vamos a comparar el costo, exactamente. Usted sabe que el 3% que se quiere aumentar de la cuota obrero patronal puede generar, 1, mayor informalidad, desempleo, y 2, mayor desempleo. ¿Por qué? Porque al empresario, PYME, que es el 80% de la economía de Panamá, le va a costar más tener empleados. Formales. Formales, exactamente. Usted, que fue ministro de Trabajo, que conoce bien el tema laboral, don Luis Ernesto, ¿cree que ese artículo se tiene que modificar? ¿Que es un golpe a la formalidad del país? No lo veas en cuanto al 3%, yo voy más allá, es 36%, porque es que recuerda que ese aporte no es anual, ese aporte es mensual. Claro. Entonces, las cuotas son mensuales. Y ese golpe, como muy bien has descrito, es lo correcto. Y al final se multiplica, sobre todo en las pequeñas empresas. Porque si yo tengo 9 trabajadores y ese 9º trabajador con esto me va a significar, te estoy hablando de salarios mínimos, me va a significar, cuando yo le pago a los 9, ese 3% me va a significar más o menos, cuidado, que más de 200 o 300 dólares entre todos. Entonces, eso sí es una afectación a esa pequeña empresa. Entonces, cuando tú multiplicas la cantidad de pequeñas empresas, si tenemos una cantidad considerable, tú puedes pensar que pueden cesar más de 20,000 o de 15,000 trabajadores en un efecto dentro de la pequeña empresa. Entonces,
yo más apuesto a que esos trabajadores informales, yo siempre trato de ver qué están haciendo otros países. El tema de la informalidad nos está golpeando enormemente, no solamente a Panamá. Ujú. Y mira lo que están haciendo otros países, profesor, porque resulta ser que el proyecto de ley te obliga ahora, eso es algo nuevo también a los trabajadores informales, que para usted recibir algún pago, porque usted también hace trabajos informales y recibe pagos formales, entonces usted tiene que estar paz y salvo. Entonces, si nosotros queremos que esos trabajadores informales o por cuenta propia, como le llamemos, porque la ley lo establece, entonces nosotros facilitemos. No le pongamos que ellos tienen que pagar el 18%. Ellos tendrían que pagar la cuota de ellos, la cuota obrero, más la cuota patronal. Entonces busquemos un cuasi empleador público, como están haciendo otros países. Es decir, que él pagaría su cuota, ese trabajador informal, y los trabajadores informales, cuando aquí se clasifica tanto, eso para mí es un error. El trabajador informal sencillamente es un emprendedor. Un trabajador que decidió, yo voy a vender empanadas. Yo me voy a especializar en arreglar las tuberías, voy a ser ebanista. Son emprendedores del conocimiento. Entonces, aquí hay una institución que se llama ANPYME. Claro. Entonces, ANPYME, ¿a quién formaliza? ¿A qué emprendedores cambia de la informalidad a la formalidad? Entonces, ese sería un gran aporte. ¿Qué puede ser ANPYME? ANPYME se creó por la terquedad de una persona que quería ser ministra, que la sacaron sacaron esa dirección de comercio e industria e hicieron ANPYME. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que el dinero público fuera ¿Quién fue? productivo. Ese cuento se lo he hecho después, profe. ¿Pero en qué gobierno? El dinero público es productivo cuando yo entonces agarro. ¿Tú sabes cuánto significa formalizar 200.000 trabajadores informales? Uy. Más de 160 millones de dólares anuales para la Caja del Seguro Social. Entonces, lo que golpea la caja, el problema de la caja es que se va quedando sin cotizantes. Entonces, Claro. nosotros tenemos que avanzar en que de esos 700.000 trabajadores informales, ayudarlos a que se formalicen y hacer como está haciendo México, como está haciendo Chile u otros países, que el Estado se convierte como un cuasi empleador. Yo te pago la cuota patronal Sí, y tú pagas tu cuota obrera. sería lo ideal. Pero actualmente, como está la norma, No, la norma dice que Es tienes que pagar el engorroso. 18%. no, y los trámites y todo es engorroso. Sí, Es engorroso actualmente. Acaba de trinar el presidente Ricardo Martinelli. ¿Qué dice? El problema de la Caja del Seguro Social es complejo y hay que resolverlo, pero nadie está anuente ni habla de mejorar el servicio, bajar el costo de los medicamentos, ni buscar la eficiencia administrativa. Como dicen, para ganar hay que sacrificar. Cualquier propuesta tendrá gente a favor y en contra, pero la Asamblea Nacional debe concentrarse en pelear por el pueblo y no por los intereses particulares de quienes siempre han mangoneado esta economía. Apoyemos al presidente y al gobierno que tiene las mejores intenciones, pero los intereses creados no permiten la solución de este problema, pues toca su bolsillo. Peleemos por los más, no por los menos. Y ¿Qué entonces- significa para ustedes? ¿Guabinoso Y entonces, o qué? los problemas del costo del medicamento y, por decirlo de alguna manera, el desgreño administrativo se resuelven administrativamente. No se resuelven con esta ley. Hay tres problemas. Con esta ley no Ok. se resuelve. Hay alguna Yo dije gente que a lo antes mejor usted entrara, escriba. yo dije, ¿qué pasa si mañana que no hay conferencia de prensa y no le anuncia al país que está votando 5.000 personas que hay de más en el seguro, que probablemente son más de 5.000? Mucho más. ¿Qué pasaría? Bueno, en el informe actuarial de la OIT, en el informe, la OIT ha tirado 2 informes y apelaba a eso que usted acaba de decir. Hay una sobrepoblación administrativa y bueno, eso sería una buena acción por parte, pero hay gente que escribe y dice, usted fue ministro, usted fue diputado, ¿qué se hizo, qué no hizo? Es bueno que yo aclare algo. Esta ley tenía que revisarse en 15 años y el 15 años era el 2020. Por eso es que el señor Cortizo llama a ese gran diálogo. Ahí yo mandé mi aporte. Y al final, recuerdo que también desde el 2018 empezábamos a ver un poco sobre el tema del sistema exclusivo de beneficio definido, que es el que tiene el problema más grave. Y
al final terminamos concluyendo, yo y muchos otros con los que he compartido, que esto es un tema fiscal, requiere una reforma fiscal. Hay un tema financiero. El tema financiero es poder administrar los fondos para que tengan una mejor rentabilidad. Yo le preguntaría a usted, profesor, si yo tengo un fondo y a mí la ley solo me permite que estén en el Banco Nacional y aparte que estén en el Banco Nacional a 1.5%. Entonces, ahí... Ese es el interés, Ajá, 1.5. ahí estamos perdiendo, ¿qué? En la diferencia de 4%, ¿qué? 2.5. 2.5 anual. Y el otro tema que usted muy bien lo acaba de describir, el tema administrativo. Son tres, por eso le digo, no pensemos que la solución está en la sábana. Porque no es nada más el tema de las paramétricas. No es nada más el sistema de capitalización, si es solidario, si es individual, o no, cuál es la tasa de reemplazo, que esos son los tres temas más modulares, sino cómo se está administrando la caja del Seguro Social. ¿Por qué? Mire, yo no he tocado, porque esos son 4 programas, yo nomás estoy tocando el tema del IBM. Está el programa de maternidad, de enfermedad. Está el tema de... Administración. El tercer programa, ese es el que quiero llegar, el de riesgos. riesgos profesionales. Imagínense que entremos a tocar el administrativo, que era lo que ustedes describían al inicio de su programa, lo que siente el oyente a través de una encuesta que creo que ustedes estaban comentando, en los servicios en salud. Entonces, ¿cómo exigirle a los médicos, por ejemplo, a toda esa parte gremial, que mejoren la atención en salud? Si entiendo que hay como que cada quien tiene su feudo, dígalo. Su feudo. Dentro del seguro. Y cuando no gustan de un director, sencillamente lo sacan. Pelan los dientes, sí. El tema de las compras de medicamentos, es un tema de control. ¿Por qué el canal funciona bien? El canal de Panamá tiene un rango constitucional, nos da 2.700 millones de dólares, 2.500 millones de dólares. Tiene un servicio mundial. Ahí nadie va a estar poniéndose... O sea, tiene toda una logística, o como le querramos llamar. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar que pudiésemos Porque hacer... una de las diferencias drásticas es la composición de la Junta Directiva del canal versus la del Seguro Social. Ahí está. Y eso que en el canal, los mismos que se oponen ahora a discutir el tema del Seguro Social, es que en la directiva del canal tiene que estar el pueblo representado. Eso es mentira. Tienen que estar allí los que van a hacer más rentable el canal, no el pueblo. Pero el pueblo mire es que hay una pregunta de la encuesta que ustedes hablaban, sobre todo en cómo se siente la población satisfecha o no satisfecha del servicio. El resultado era altísimo, no satisfecha. Fatal. Entonces ahí empiezan entonces los descontentos, y por eso termino diciéndole que a veces los descontentos no son ideológicos. Los descontentos terminan siendo parte de un sistema corrupto, y no necesariamente de un sistema corrupto político, porque recuerde que en la Caja del Seguro Social hemos tenido una faceta de directores que no son de partidos políticos, otros que sí son de partidos políticos, otros que han sido profesores. Sí, o pero han cuando sido pasan esto. a la comisión a ser ratificado, usted ve la cantidad de hojas de vida que le dan ahí los diputados. Bueno, entonces ahí viene un poco Si quiere mi voto de ratificación. Ahí viene un poco también entonces que la población sea más crítica en entender el lenguaje de mensajes cuando no es muy claro. Por ejemplo, ese comunicado de ayer no es muy claro. Pareciese ser que fuese un mensaje o para el presidente de la República, o fuese un mensaje en entre líneas de que esto va a pasar si a cambio recibo algo. Y yo, y disculpe que a veces cambio otro tema, profesor, pero cuando yo escuché el discurso del presidente el 1 de julio, fue un discurso muy, muy esperanzador, de una expectativa muy alta para todos los panameños. Yo terminé concluyendo que todas esas acciones que describe el presidente la hubiese podido hacer con la bancada de Vamos, por ejemplo. O sea, si el presidente hubiese podido hacer una alianza, porque prácticamente decidió hacer una alianza con su partido y con una bancada mixta que ahora existe,
pero si ellos no pueden discutir lo que ellos ayer hablaron en esa conferencia de prensa, entonces significa que estamos como en medio de un camino muy incierto, como una torre de Babel, donde cada quien tiene un lenguaje diferente, una posición diferente. Don Luis Ernesto, de manera clara, sencilla y rápida, porque se nos acabó el tiempo. ¿Usted cree que este proyecto lo van a rechazar, lo van a modificar o lo van a aceptar? Mire, al final la responsabilidad de ellos o de los diputados, entonces ¿para qué se hicieron las escuchas? ¿Para qué nos invitaron a todos? Ahí sencillamente debería existir una mesa técnica y poder establecer los mecanismos en materia, como bien le expliqué, financiera, fiscal, administrativa, y siento que no lo van a pasar, a menos que ese comunicado que se dio en el día de ayer esté buscando otro elemento. O sea, retirar el proyecto, el presidente ha dicho que no lo va a retirar. No sé si ustedes qué van a pensar, pero en una situación más sensata, yo lo retiraría e hiciera una mesa. Espérese, no, espérese, profesor. Pero entonces el proyecto, mire lo que decía el Domingo La Torraca, es importante que se pueda aprobar, sobre todo por el tema financiero. Luis Ernesto, entonces, usted se sentó en el gabinete y se sentó en la asamblea. Usted y yo sabemos que si el proyecto lo retiran y lo vuelven a presentar en julio y lo vuelven a presentar en agosto el problema va a ser el mismo. Bueno, entonces que de una vez por todas enfrentemos la situación. Pero bueno, enfrentémosla. Así es. Enfrentémosla. Bueno, yo no soy el que tengo la única razón, pero que yo he escuchado de manera consistente, tiene que haber una tasa de reemplazo definida. Bueno, pero eso es un elemento. Mire, lo estoy aportando, profe. Tiene que haber una tasa de reemplazo. En la ecuación, en la asamblea. Se lo hemos sugerido. Tiene que existir un financiamiento seguro, no que hará o probabilidad. Busquemos, como lo decía Gonzalo, esas posibilidades. Legislativo. Y 3, el tema administrativo. Presentar propuestas. Por eso, entonces nosotros que estamos acá afuera lo vemos más claro. Ojalá nos estuvieran escuchando ellos y ellos se pongan de acuerdo, sobre todo en establecer esos 3 pilares fundamentales. ¿O será que ellos no quieren aprobar el proyecto por lo que está diciendo Icar? No quieren político. Pero si se puede mejorar, para eso está. Pero si usted y yo sabemos que se puede mejorar, y si lo mejoran, la situación no va a cambiar. Suntra no va a la salir situación a la sería igual. menos tensa. Ernesto, perdóname. Menos tensa. Cuando Martín Torrijos, el país entero lo vimos. Hubo una tensión, casi se cae Torrijos. Retiraron el documento. Trajeron el otro documento y se nos dijo a los panameños, esto es una curita. Esto no resuelve de manera permanente el problema. Han pasado 15 años y ahora se está enfrentando el problema y va a ser recurrente porque hay sectores que no les importa. Si la complacencia no va a ser total, pero consenso no es unanimidad. Ojo. Sí, consenso no es unanimidad. Pero mire que yo le he descrito 3 elementos que yo estuve leyendo la encuesta y también le preocupa a la gente. La gente quiere saber con cuándo se va a jubilar. Entonces, eso hay que aclararlo. Pero la plata no le saca. Por eso, hay como 15 fuentes de financiamiento, como 15 que yo he señalado. Y cuando yo señalo esas 15 fuentes de financiamiento, me dan casi 2.900 millones de dólares anuales. Y no estás afectando en ningún momento sostenible y no estás afectando el presupuesto general del Estado. Pero una de esas fuentes, no sé si está dentro del esquema suyo, pero una de esas fuentes, que es la famosa fibra óptica, ya se explicó que eso nunca existió. No, nunca la cobraron. Sí existió, no, existen 4. Se explicó, ahora lamentablemente no me acuerdo los detalles. No hay tiempo. Ni me acuerdo los detalles, pero se nos explicó, nunca existió eso, de la forma que se ha querido plantear. Y los casinos, o sea, existen sectores de la economía que pudiesen, y así podemos pensar en un sacrificio menos doloroso. Bueno, más equitativo. Esta dinámica de la mesa que estamos sosteniendo. Bueno, es que tiene que tener el legislativo. Bueno, precisamente. Con aportes de reformas, de cambios, de propuestas. Bueno, debería de buscar los mejores asesores. Pero bueno, mira el comunicado de ayer. Ese comunicado de ayer, quien asesoró en ese comunicado de tasar los servicios financieros, es un desastre y ahí te das cuenta entonces. Para decirlo de una manera elegante. Don Luis Ernesto Carles, muchísimas gracias por el aporte a ustedes. que nos ha
compartido en la mañana de hoy. Muy amable. Oiga, ¿esto usted lo ha hablado con la bancada de los panameñistas? No, estamos como en dos idiomas Qué separados. Están pecho a tierra. diferente. No, yo siempre he sido muy vertical y he No, asumido ellos, la bancada. posiciones. Yo No, hablo la por mí. bancada está enterrando Yo he el partido. asumido posiciones Aparte de eso, ¿no? verticales. Y bueno, usted sabe que también estamos esperando una resolución por parte del Tribunal Electoral. Ay, Dios. Y dicho sea de ¿Va a paso, votar oiga, por Willy Bermúdez? magistrado Juncal, los demás, ¿qué pasa? Que no No le paran bola. que no nos paran bolas sobre ese tema. Esperemos que el Tribunal Electoral no puede secuestrar la democracia y está llamada a convocar a la Comisión Extraordinaria porque esa es la voluntad de los miembros de la Bueno, Junta pero- Directiva que pero ¿y renunciamos. este Usted estaba interno. sentado en la Yo asamblea renuncié, cuando le dieron ese renuncié. poder al Tribunal Electoral. Estamos esperando pues que el Tribunal Electoral para elegir un nuevo presidente ¿El del botico? partido, una nueva Junta Directiva. ¿Willy Bermúdez le gusta? ¿Como presidente de la bancada? ¿De la bancada? No, del Hay partido. varios candidatos. No, del partido. ¿Le Cuidado que gusta? hasta yo también me lanzo a presidente Oiga. del Ahí partido. tiene. ¿Por qué? Toma. ¿Es miembro del partido? Toma. Es miembro del partido. 8:46 minutos, Luis Ernesto Carles. Muchas gracias. Muy amable. Buen día. Y vamos con la invitada de una vez. Vamos al cambio primero. Vamos al cambio, señor Alfonso, y regresamos.